no hay datos en el INE. En el INE no aparecen datos sobre todo lo que hacen a la parte económica y a lo que hace a la economía formal. Es preocupante. Es preocupante que no se estén publicando los datos de manera periódica como se venía haciendo. Eh, Hubo un momento en el que empezó a fluir esa información y ahora no lo vemos. Directamente sale algún personero del gobierno a dar los datos, pero no se ha tenido el tiempo para analizarlos y además son datos oficiales de los cuales no tenemos el respaldo sobre cómo han llegado esos datos. Entonces, es preocupante que no se estén publicando los datos de manera periódica. Esperamos que eso vaya mejorando en el transcurso del tiempo, pero ya bueno, ya vamos casi un año y seguimos con el mismo problema, ¿no? Por ejemplo, eh, no se habían reportado los datos de crecimiento del año anterior, ya estábamos en marzo, abril, recién ahora en agosto pudimos ver datos del mes de abril de este año con un crecimiento muy bajo, mientras otros países crecían en doble dígito, porque justo en abril ya se cerró todo, ¿no ves? Entonces aquí no, el crecimiento se fue bajísimo. Es preocupante, es preocupante. A nosotros hacer suposiciones de qué es lo que está sucediendo no nos gusta, pero sí eso debería, es información pública, ¿no? Es información pública, es como cuando usted, que eso es algo fabuloso que tiene, por ejemplo, Fundempresa, siendo una institución pública, una APP, que los datos están a disposición de todo el mundo, porque son transparentes. Y eso es lo que se debe buscar en instituciones públicas, la transparencia. Entonces, para evitar suposiciones, deberían estar sacando los datos como corresponde, ¿no? Periódicamente. Así es, como se hacía antes. El Banco Central ha proyectado para nuestro país un crecimiento del 4.4 del Producto Interno Bruto y una inflación de 2.6%. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Satisface? A ver, voy a empezar por algo que la población tiene que entender. Los datos de crecimiento del PIB lo que nos dan es el valor neto de producción, agregado de producción de toda la economía. Pero eso incluye muchos sectores, muchos tipos de empresas. Y lo que hace los indicadores macro al final es dar una información de algo que ya sucedió en la economía. Pero la economía real es lo que sucede en las empresas, lo que está sucediendo todos los días en el rubro gastronómico, en el rubro hotelero, en el rubro de la construcción, en fin, todos estos sectores empiezan a, a darnos una idea. ¿Por qué? Porque son estos los que generan empleo. Entonces, hablar de un 5.5% cuando hemos caído más de un 8%, realmente no es una recuperación, es un rebote. Y lamentablemente la pelota no está rebotando al nivel donde había caído, o sea que no hemos llegado al punto de equilibrio, si usted quiere. Cuando se dan datos así, también los organismos internacionales dan datos parecidos de crecimiento, pero no son datos que den tranquilidad a las empresas porque no vemos ninguna política, por ejemplo, que esté incentivando la inversión privada para generar más empleo. Y al final lo que necesitamos es generar más empleo. La inversión pública por sí misma, que es en lo que se basa este crecimiento, lo hemos escuchado al ministro de Economía decir de que la inversión pública va a ser de 4.000 y tantos millones de dólares y esto es para reactivar el consumo. Hay que ver primero dónde se van a invertir esos 4.000 millones, si van a lograr esa inversión de 4.000 millones y si esa inversión de 4.000 millones va a generar empleo, porque no va a reactivar el consumo si no genera empleo, ¿no es cierto? Y a eso nos llama la atención que en los últimos, cuando miramos el año completo, de los 4.000 millones de dólares, solamente hasta julio se habían ejecutado 1.000 millones. Estamos hablando de un 25%. Entonces, si no se llegan a ejecutar los 4.000 millones, que es sobre el cual, es más o menos el motor sobre el cual el Ministerio de Economía basa este crecimiento de más del 5%, si no se llega a ejecutar esto, ¿cuánto vamos a crecer? Entonces, creo que están enfocando ellos
se están enfocando en indicadores de crecimiento estándares cuando estamos en un contexto completamente distinto, con una caída de la economía a causa del COVID, que no es solamente en Bolivia, es a nivel mundial. Estamos viendo economías en el mundo que están creciendo doble dígito, y no es tampoco porque estén tocando el cielo, porque han recuperado, han generado políticas durante la pandemia y después de la pandemia para inyectar recursos a los mayores generadores de empleo, y los mayores generadores de empleo es el sector privado. Entonces, respondiéndole a la pregunta, ¿es suficiente un 5 punto tanto por ciento, 6, 4? No es suficiente. No es suficiente, porque no vamos a llegar a los niveles del 2019. Y si venimos considerando que la economía viene en una tendencia de desaceleración desde el año 2015, entonces la caída provocada por el COVID quiere decir que con esa poca capacidad de reacción, estamos hablando de que hasta el 2022, 2023 recién vamos a estar con los niveles del 2019. ¿Y eso en qué se traduce? Va a tardar en recuperarse el empleo. El empleo que se recupere va a ser empleo de baja calidad. Cuando hablo de baja calidad es que no están afiliados al Seguro Social de corto plazo, ni a las AFP, que no tienen las condiciones óptimas para trabajar, etc. Son mayormente o autoempleo o empleo que se genera en el sector informal. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo vamos a reactivar el empleo. Si hablamos de reactivar el empleo y darle suficientes incentivos a todos los sectores, y no voy a decir por igual porque cada sector ha sufrido diferente, pero empezar a establecer qué tipo de incentivos necesitan los sectores más golpeados y que además generan más empleo, esa es la forma en que vamos a salir, y deberíamos estar creciendo en doble dígito, no 5%. Cuando dice usted deberíamos estar creciendo en doble dígito, ¿quiere decir que otros países de la región lo están haciendo? ¿Nosotros estamos por debajo tal vez de la media regional? Estamos por debajo de la media regional. Cuando el gobierno del presidente Morales se jactaba del crecimiento, había un crecimiento, eso es cierto, se había crecido, muy enfocado en la inversión pública, porque es volumen lo que se mide en ese crecimiento. Lamentablemente, y es algo que siempre venimos indicando, que la inversión pública por sí misma no genera valor. Debería ser un apoyo a lo que genera valor, que es la inversión privada. Como no se mide la inversión privada de la manera adecuada y tampoco se dan los incentivos para que esa inversión privada pueda salir adelante lo más rápido posible, y hay una serie de trabas para que una empresa se vuelva formal, y hay ¿no? Empezamos a ver toda la sobreregulación, va a ser muy difícil que volvamos a ser los campeones de la región en crecimiento. ¿Por qué? Porque el contexto internacional es distinto. En ese momento el contexto externo nos favorecía bastante, y ahorita con una alta demanda que no estamos aprovechando porque el mundo ha rebotado de una manera impresionante. La demanda por productos es impresionante. El precio, solamente para que usted se dé idea, Melvin, el costo de un contenedor de China a Bolivia antes del COVID, como caro, se pagaban $2.000. Ahorita cuesta $12.000. $12.000 traer un contenedor con productos, sin contar el precio de los productos, ¿no? Solamente el flete hasta Bolivia son $12.000. Y eso no es un tema solo con Bolivia, es en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una demanda tan alta y una oferta que no abastece esa demanda, que los precios se dispararon. Entonces eso es lo que nos va a traer a corto plazo, son efectos inflacionarios, presión inflacionaria, y ahí hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno. Frente a esto, ¿qué hacer frente a esta situación que usted nos plantea? Porque estamos hablando de un crecimiento no el más óptimo que digamos, y además no estamos, parece, aprovechando estas oportunidades que usted dice que en este momento estamos. A nosotros lo que nos preocupa cuando escuchamos los informes que da el Ministerio de Economía es que todo lo basa en la inversión pública. Todo está alrededor de la inversión pública, todo va alrededor de las empresas públicas, este crecimiento está basado casi íntegramente en la inversión pública. Y cuando tenemos
un problema de flujo, de caja en el Estado, porque no hay liquidez, no, el Estado no tiene la plata que tenía antes por el COVID, ¿no? No hemos accedido a los créditos internacionales, en fin, hay un montón de temas ahí que tocar, además que el gasto público sigue siendo altísimo. Es muy difícil que podamos sostener el ritmo para llegar a ese nivel de crecimiento. Eso nos preocupa, de que no vaya a haber el suficiente oxígeno para llegar a ese crecimiento. Y si eso no se acompaña del crecimiento privado, de la inversión privada, ahí está el riesgo. Yo le voy a dar una anécdota, que no sé si se la he comentado. Cuando el presidente, en el año 2019, el 6 de agosto, el presidente Morales estaba dando su mensaje del 6 de agosto y hablaba sobre una serie de inversiones que se iban a hacer en todo el país, inversión pública. Pero no mencionó más que una, si no me equivoco, en el departamento de Santa Cruz. Y me escribe una periodista y me pregunta, ¿qué opina usted sobre el hecho de que el presidente no tenga proyectos en Santa Cruz? Y yo lo que le respondo es, discúlpeme, pero creo que estamos haciendo la pregunta equivocada. Si Santa Cruz en los últimos 15 años ha estado creciendo por encima del promedio nacional, 6, 7%, sin inversión pública, ¿qué ha estado impulsando ese crecimiento? La inversión privada. Esa era la respuesta. Entonces, si nosotros logramos combinar y tener una mezcla óptima de inversión privada con inversión pública, podemos llegar a niveles de crecimiento muy por encima de lo que está proyectando el gobierno. Y las inversiones públicas tienen que venir acompañando a la inversión privada. ¿A qué me refiero? Si alguien quiere invertir en una planta de cemento, en una planta de oleaginosa, de aceite, en fin, en una carpintería, pero no tiene los accesos adecuados para que llegue el transporte, para llevar y traer materia prima, en fin, una serie de cosas que van a facilitar el trabajo, de nada sirve esa inversión privada. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? La inversión pública debe acompañar para darle mayor competitividad a la inversión privada, porque de esa manera se generan más empleos acá, se genera mayor capacidad en los trabajadores y se genera un círculo virtuoso también con una inversión pública bien apuntada. Y eso es lo que necesitamos que haya. Estamos hablando de qué elementos para que sea efectivo en este asunto, como una ley de inversiones. Una ley de inversiones. Yo le hago otra pregunta. ¿Qué elementos son los necesarios para alcanzar un crecimiento mayor? Usted que le voy a hacer una pregunta. Hay un país en la región que que ha sacado una nueva ley de inversiones. Y en su ley de inversiones genera una serie de incentivos para que las empresas vayan a ese país a invertir y a generar empleo. Entre los incentivos, por ejemplo, está el tema de la regulación. Hay una moderación en la sobreregulación, han bajado los niveles de regulación en muchos sentidos. Y le dicen a las empresas, los primeros 10 años que usted esté funcionando aquí en nuestro país, con su industria, no paga el impuesto a las utilidades, los primeros 10 años. Y si a partir de ahí usted todo lo reinvierte en el país, sus utilidades las reinvierte, no paga mientras las reinvierta. Porque eso quiere decir que la industria crece, la empresa crece, genera más empleo. ¿Qué país cree que es ese? Le doy 2 oportunidades para que me diga qué país cree que es ese. No. Cuba. Cuba ha hecho una ley de inversiones, a eso nos referimos con incentivos. Ha hecho una ley de inversiones para que las empresas vayan y generen empleo y generen crecimiento. Porque al generar empleo generan un mayor poder adquisitivo en la gente y la gente puede consumir más. Y se viene este círculo virtuoso. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Metiendo todo al gasto público, metiendo todo a las empresas públicas que generan muy poquito empleo, y eso no está generando riqueza. Lo que está haciendo es que la plata circule, pero sin generar riqueza. Y al final la plata termina dando la vuelta y termina
otra vez en el gobierno o en el Estado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en regulaciones para que ciertas industrias puedan o ciertas empresas puedan instalarse, crecer en la frontera, generar empleo en la frontera, por ejemplo, donde tenemos el problema del contrabando, generar empleo, generar industrias que levanten la ventaja comparativa de ciertas regiones, por ejemplo, el tema de la minería en el altiplano, el tema agroindustrial aquí en Santa Cruz, la ganadería o, por ejemplo, el biodiesel desde el aceite de palma en el Beni, en el norte del Beni, en Pando, ¿no? Hay ventajas comparativas que tienen algunas regiones que con ciertos incentivos se les puede dar. Y de ahí viene otro tema, que este sí es, al César hay que darle lo que es del César, lo que ha hecho el gobierno ahora con esta, ha sacado una ley donde se les, hay una liberación del gravamen arancelario para las importaciones de bienes de capital y para ciertos insumos. Eso es importante porque da mayor competitividad. Ese es un paso importante, ese es un buen incentivo, por ejemplo. Hay otro incentivo importante que hizo el gobierno, que es el crédito a las industrias para la sustitución de importaciones a una tasa muy baja, que algunas empresas, algunas industrias lo han aprovechado. Pero ahí viene el problema, por eso es que hay que atacarlo de varios frentes. Porque si yo como industria, por ejemplo, de alimentos, accedo a un crédito y no puedo vender porque me están inundando el mercado de contrabando, me voy a endeudar y voy a tener después problemas para pagarlo porque no tengo suficientes ingresos. Entonces, tienen que haber políticas. No es sola, no, y no es, esto no es plata, esto no es un tema de plata, de a ver cuántas empresas necesitan plata, es un tema de regulación, porque los incentivos vienen por el lado de la regulación, ¿no? Bajar la sobreregulación, que tenemos sobreregulación en muchas áreas, en muchas instituciones del Estado. Entonces, eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que va a incentivar que las empresas sigan creciendo, que se abran nuevas empresas, que generen más empleo. Y el crecimiento ya no lo vamos a basar solamente en que si hay suficiente dinero para inversión pública o si las condiciones externas mejoran o no mejoran. ¿Por qué tuvimos la desaceleración? Uno de los motivos por lo que hubo desaceleración en el año, a partir del año 2014. Porque se cayó el precio del petróleo. Y eso era lo que nos mantenía bien porque habían ingresos por el gas. Entonces, el momento que se nos acabe el gas, ¿de qué vamos a vivir? Necesitamos vivir de lo que sucede dentro de la economía, lo que le decía al comienzo. Lo que sucede dentro de la economía es lo que para nosotros es la economía real. Los datos estos de crecimiento y demás son indicadores, pero no reflejan la realidad de lo que está sucediendo adentro. El presidente del estado, don Luis Arce, estuvo aquí en Santa Cruz hablando de economía, hablando de una agenda productiva, reunido con sectores sociales, pero ¿hubo visita al sector empresarial? ¿Hubo conversación con el sector empresarial para palpar un poco esta situación y ver justamente esta reactivación económica que pretende hacer el gobierno de Luis Arce? No, no hubo ningún contacto para ese evento específico. No, no participamos nosotros, no participó ningún gremio empresarial, y es lamentable, ¿no? Y le digo por qué. A ver, yo esto conversaba esta mañana, los datos que hablábamos, los que saca el INE, los datos de crecimiento, o no tanto, no tanto crecimiento, menos, cuando uno empieza a ver, esto es como trasladarlo a lo que sucede en las empresas. Si usted en su empresa mira los datos y dice, hemos vendido más, o vendimos menos del mes anterior, o estamos vendiendo el doble de hace un año, la pregunta más importante no es cuánto se vendió, o en el caso de Bolivia cuánto se creció, es por qué. El por qué es la pregunta del millón. Y si uno se sienta con los sectores a entender qué está pasando y por qué se dan los resultados que se dan, uno empieza a entender que se tiene que ajustar esto aquí, o se tiene que dar esta otra cosita acá, ¿no? Y empieza a ver por qué la cadena productiva aquí sube, aquí baja, el por qué es importante. Y ese por qué es parte de lo que
instituciones como la CAINCO y otros gremios empresariales importantes de Bolivia, como la Cámara Agropecuaria del Oriente, entienden porque están cerca de los sectores. Entonces, si usted me pregunta por qué han bajado los ingresos voy a decir una barbaridad, pero, por ejemplo, ¿por qué han bajado los ingresos de la venta de azúcar? Usted podría ver y analizar que es porque se vendió menos volumen o porque los precios han bajado, que han bajado muchísimo, o porque cayó la demanda, o porque hay mucho contrabando. Entonces, esas preguntas son muy buenas para sentarse a hablar con las autoridades para que entiendan el porqué de las cosas. Entonces, esperamos que la feria, en el marco de Expo Cruz, sea el inicio de una conversación franca con el gobierno nacional, donde podamos sentarnos ya más adelante a discutir el porqué de las cosas. El sector empresarial es una base fundamental para poder plantear políticas económicas a largo aliento. Yo creo que todas las empresas en este país son fundamentales, Melvi, porque si hay una característica en Bolivia, en el mundo también hay una tendencia parecida, pero en Bolivia hay una característica muy particular, y es que más del 90% de las empresas son familiares. Y estoy hablando de todo tamaño de empresa. Entonces estamos hablando del núcleo familiar. Si el Estado, si el gobierno nacional, vamos a separarlo, si el gobierno nacional no se reúne con las empresas de todos los tamaños, de los distintos sectores, como que si estuviera ignorando una parte importante de la familia boliviana, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, hay gente que necesita saber, pucha, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tengo problemas y no estoy encontrando la forma de solucionarlo? Y para eso estamos nosotros, para plantear esos problemas de una manera objetiva, sin que suene a queja, pero también con propuestas. No es solamente aquí está el problema, solucionenlo, sino más bien veamos a ver de cambiar este decreto, agregar esto otro al decreto tal, trabajar en una nueva ley de inversiones, por ejemplo, que reactive, de seguridad jurídica. Entonces, es importante que el gobierno nacional se siente con todos los sectores y el sector empresarial. Cuando hablo del sector empresarial, voy a volver a repetir, es las empresas de todos los tamaños, no es solamente las empresas grandes, de todos los tamaños. CAINCO, el 70% de las empresas afiliadas a CAINCO son pequeñas y medianas. Entonces, se habla en representación de todas estas empresas que al final generan empleo, que son parte de un núcleo familiar y que son parte importante de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿Por qué cree usted que no se sienta el presidente Luis Arce con el empresariado en este caso? cuando no hay comunicación, lo más normal es que se hagan suposiciones, y las suposiciones siempre son complicadas. Yo más bien quiero creer que esto es parte de un proceso. El problema es que no tenemos el mismo tiempo que teníamos en el 2008, 2007, 2009, cuando había un alejamiento entre el sector empresarial y el gobierno. Ahí eran otras épocas, el contexto internacional era otro, la economía estaba distinta. Entonces, a veces da la impresión que se está priorizando la agenda política a la agenda económica, que no debería ser el caso. Da la impresión, vuelvo a decir, son suposiciones, pero lo que yo y muchos nos sentamos a discutir es que en algún momento se va a dar ese relacionamiento de una manera muy franca, porque vamos a hacer como institución técnica que es CAINCO, vamos a decir las cosas que gusten como las cosas que no gusten, como lo estamos haciendo ahora, pero eso es parte del discutir ideas, pues, ¿no? Es como dice un amigo, solo los OPA se ponen de acuerdo sin discutir. Así que es importante esa discusión dentro del marco del respeto. La economía formal es algo fundamental, porque usted lo tocaba a un principio, ¿no? No es lo mismo la calidad del empleo en la informalidad que en lo formal. El presidente Luis Arce decía en su discurso que se perdió mucho en el gobierno de transición y que ahora se está tratando de recuperar todos estos aspectos. Pero ¿ustedes ven algunas señales que marquen esa priorización de la economía formal, esa cuestión de recuperar? ¿Ustedes lo están avisonando así? A ver, voy a tratar de ser, de hacer una
una cronología de los hechos. Normalmente lo que sucede en el sector empresarial, en las empresas de todos los tamaños, es que cuando una empresa formal muere, por quiebra, por falta de lo que sea, muere, esa familia migra al sector informal, rebalsa al sector informal. Cuando llega la pandemia en el año 2020 y llega ese confinamiento rígido que no solo se vivió en Bolivia, sino que se vivió en todo el mundo, hubo un problema que nunca habíamos tenido por obvias razones, y es que cuando mueren estas empresas formales, se pierde ese empleo, no había dónde migrar. No había dónde migrar. El sector informal también estaba parado. Toda la población estaba parada. Entonces empezamos a ver, con el uso de la tecnología, que empiezan a haber estos marketplaces, ¿no? Un montón de herramientas en el mismo WhatsApp, se empezaban a vender productos, ya para la gente necesitaba vivir, subsistir, entonces tenía que vender lo que podía, lo que le había sobrado. Entonces, hay un problema serio que se genera por el confinamiento fruto de la pandemia en el 2020. Ese es un hecho, así es, nadie se lo esperaba. Se perdió muchísimo empleo, se perdieron muchísimas empresas y mucha de esa gente no pudo migrar al sector informal en su momento. Aquí hay un problema de que hay también una ruptura en la cadena de pago y se lastima bastante también la moral de pago. La moral de pago es esa obligación que yo tengo de pagar a mis acreedores. Entonces se empiezan a dar algunas políticas de diferimiento por un plazo prudente de tantos meses, pero no llegaba, por más que hayan los diferimientos, no llegaban otras fuentes de ingreso, mientras en otros países empezaron a meter plata porque tenían la plata para meterle a su economía, para que la gente pueda vivir en eso. Aquí no teníamos la plata para metérsela. Y además, si usted recuerda, teníamos un gobierno de transición con una asamblea legislativa que estaban completamente encontrados y no se podían llegar a los créditos. Era una situación no solamente de la pandemia, sino también política bastante compleja. Entonces, con todo esto que se pierde, empleo, capacidad productiva de las empresas, en fin, llegamos ya al 2020 y ese empleo todavía no lo hemos recuperado ni siquiera a un 20%. Y lo que vemos cuando hacen las encuestas oficiales, una de las preguntas es, ¿usted ha trabajado por lo menos una hora en la última semana? Ahora yo le pregunto, si usted ha trabajado 2 horas en la última semana, ¿eso es un empleo de calidad? ¿O es que usted salió a trabajar y a hacer algo para subsistir? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hay en el empleo formal? Hay que mirar ahí qué ha pasado en las AFP, cuántas cuentas se han dado de baja, y ahí nos vamos a dar cuenta de la magnitud. Y estamos hablando de cientos de miles de empleos que se perdieron durante la pandemia y que todavía no los hemos logrado recuperar. Empleo formal, empleo de calidad, empleo que viene de empresas que pagan impuestos al Estado y que también dan un ingreso adicional al Estado. Entonces, cuando empezamos a ver datos comparativos de recaudación del mes de junio de este año con junio del 2020, recordemos que en el 2020 hubo hasta un diferimiento en el pago de impuestos. Entonces, no es comparable. Tenemos que empezar a mirar la tendencia, qué fue lo que pasó en el 2019, qué pasó en el 2018, qué pasó en el 2017. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el empleo de calidad todavía no lo hemos recuperado, el subempleo todavía es demasiado alto, ese empleo eventual que va saliendo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que no estamos mirando la realidad de la situación, porque hay indicadores oficiales que se están basando en encuestas, en información que puede ser muy real, pero que no es comparable de la forma en que se lo está comparando. Y yo le decía a un amigo, esto es más o menos como cuando hay algunos canales de deporte que uno mira que son de una nacionalidad específica, y yo los aprecio mucho. Pero cuando uno mira los goles que hizo esa selección, todo el tiempo pasan los goles de su selección, ¿no ve?
Y cuando uno mira el partido completo, resulta que la selección perdió 4-2. Alguien que no sabe de fútbol va a decir, ganamos 2-0. ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahorita aquí? Nosotros vemos nuestros goles nomás, pero no hemos visto los goles que nos encajaron. Entonces, creemos que la cosa está bien porque metimos 2 goles, pero por el otro lado todavía tenemos que recuperar para empatar. Y lo que tenemos que buscar ahorita es empatar, y estamos lejos de empatar con un crecimiento del 5.5% o por ahí, o 4%, con un crecimiento del empleo marginal para lo que se perdió, que mucho de eso es subempleo, con un crecimiento del consumo, que no sabemos si esa plata viene de lo que se difirió del crédito o si esa plata viene realmente de algo que se ha ido ganando. En fin, creo que hay muchos temas que todavía hay que conversar, y para eso necesitamos una charla larga y tendida. Se viene Expocruz 2021. Las novedades de esta feria, lo importante que viene a ser para el sector empresarial y para Santa Cruz como vitrina del mundo Expocruz. Algunas cosas fabulosas de Expocruz. Yo estoy muy contento con Expocruz porque la verdad es que nos da una luz de esperanza a todos de que la cosa va a mejorar. Y fíjese, Expocruz es un emprendimiento privado donde participan emprendimientos privados. Esa pujanza, vamos a salir adelante, eso es lo lindo. Primero, Expocruz, cuando nosotros nos sentábamos en el mes de enero a hacer las proyecciones de qué iba a pasar con Expocruz, un escenario, el más optimista, era un Expocruz al 70% del 2019. Y con las dudas a ver si lo organizábamos o no. Lo bueno es que esa expectativa, por lo menos en cantidad de expositores, la hemos sobrepasado, a pesar de que hay algunos países que no han podido venir por temas de la pandemia. Entonces, desde el lado de los expositores hay una muy buena respuesta. Tenemos algunos cambios muy, muy interesantes dentro de Expocruz para darle también otra dinámica, ¿no? Con muchas otras cosas interesantes que se están implementando. Y de ahí vamos a esperar cómo responde la gente, que por lo que uno escucha en la calle y uno ve en redes sociales, todo el mundo está desesperado por ir a Expocruz. Pero además la organización que hemos tenido de distintas ferias especializadas durante el año nos han dado la experiencia para conseguir una certificación internacional en medidas de bioseguridad. Así que eso lo hemos implementado ahora en Expocruz y eso nos da mucha tranquilidad también. Vamos a hacer la primera feria en América Latina que se da después de la pandemia. La primera feria de este tamaño. Es mucha responsabilidad. Ya con la cantidad de expositores que tenemos estamos muy contentos. Podría decir, y esto lo hemos conversado con la parte ejecutiva de la feria, que esta va a ser una de las ferias más grandes del mundo. Y no porque sea la feria más grande del mundo, sino porque no se están haciendo ferias en otras partes. Pero eso ya es una de las ferias más grandes de Latinoamérica y es la feria multisectorial más grande de América Latina. Pero más allá de eso, estamos esperando, y yo creo que va a haber una gran respuesta de la gente en Expocruz. Tenemos en paralelo la rueda de negocios. De nuevo, habíamos proyectado una rueda de negocios desde el punto de vista optimista, 50-70% de participantes. Ya sobrepasamos el 70%, estamos casi al 100% del 2019, porque recordemos que en el 2018 no se pudo organizar, con una forma híbrida. Y esta forma de organización híbrida, que hayan reuniones virtuales y presenciales, ha permitido que participen. El país más numeroso es Argentina, con 190 empresas que está participando Argentina en la rueda de negocios. Brasil está participando, un montón de países están participando, un montón de empresas nacionales están participando, y eso nos da mucha esperanza. Lamentablemente, este gran grupo de empresas argentinas no ha podido venir a Expocruz por temas de cuarentenas y demás, y eso hubiese sido una gran cosa, pero sí están participando en la rueda de negocios. Y ese espacio que nos deja Argentina, que es un espacio duro, o sea, fuerte, un hueco, digamos, profundo, si uno ve el pabellón, lo hemos podido llenar, Melvi, con expositores nacionales, para que usted se dé cuenta cuántas ganas hay de participar en la feria. Entonces, tenemos una feria con unas
un potencial enorme en este año y tenemos una rueda de negocios que ya las dos han sobrepasado las expectativas. Así que hay una gran expectativa de que ya los hoteles también se reactiven, el transporte se reactive, la comida se reactive, todo. Es una gran cosa.